Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos los medios de comunicación que nos acompañéis en esta mañana para dar a conocer el quinto campus de baloncesto que se lleva a cabo en nuestra localidad, en Jaén de la Vera, en concreto a partir del próximo día 9 al 15 de julio. Y bueno, pues nosotros desde el Ayuntamiento de Jaén, pues como no podía ser de otra manera y como siempre se viene desarrollando y haciendo, pues apostamos por el deporte base de nuestros jóvenes, de nuestros niños, también de nuestra población, y también pues el poder incorporar todos estos aspectos deportivos a la dotación turística de nuestro municipio y como también de nuestra comarca. Lo vemos una oportunidad para generar turismo y también, si cabe, empleo y movilización de la economía para nuestro municipio y la comarca, y como no podía ser de otra manera, y me repito, lo apostamos y además lo queremos que se vuelva a hacer en nuestro municipio. Es verdad que ya que abrieron el plazo de inscripciones para los niños, pues se ha acabado en apenas escasos días. La verdad que el auge podría ser aún mayor, pero es verdad que el progreso y la ubicación de las plazas hoteleras, albergues, en definitiva, pues también nosotros desde el Ayuntamiento estamos concienciados en eso y estamos trabajando para poder crear más plazas hoteleras en nuestro municipio y posiblemente para que este campo de baloncesto, que hoy y este año va a tener 180 alumnos, en definitiva también participantes, monitores y la organización que lo lleva a cabo, pues que podamos ir progresando y pueda ser más, y desde esta manera el Ayuntamiento va a contribuir en la manera de lo posible para que esto pueda ser una realidad y que muchos más jóvenes puedan venir a disfrutar de lo que desde vuestra organización venís haciendo ya en 5 años, a lo que a nosotros nos parece de manera extraordinaria. También me acompaña de la Corporación Municipal la concejala de Deportes, ella además involucrada al 100% con su concejalía, con los jóvenes, con los niños, con las asociaciones deportivas de nuestro municipio, y siempre pues trabajando para poder atraer estas y otras iniciativas a nuestro municipio, que casi todos los fines de semana tenemos actividades, por no decir todo, tenemos actividades deportivas en nuestro municipio, y seguimos apostando porque también el baloncesto, que si cabe a lo mejor no es el deporte pues más característico, el que más vocación despierte en nuestros niños o jóvenes, pues a partir de esto, y que además es una realidad hace 5 años en Jaén de la Vera, sí que habéis podido despertar esa ilusión, si me permitís, y también esa iniciativa para que los niños de Jaén del entorno pues también conozcan el baloncesto, y además pues con una persona tan entrañable, querida en el mundo del baloncesto como es Piti Hurtado, ¿no? A lo que nosotros pues os agradecemos que sigáis apostando por nuestro municipio, por Jaén de la Vera, y que estamos encantados de que estéis aquí además presentando este proyecto y que lo podamos desarrollar nuevamente en nuestro municipio. Yo cedo la palabra a Piti, que en definitiva es el organizador, el coordinador de este evento, y él ya os explicará pues más adentro y de manera más singular y generalizada por todos y cada uno de los aspectos de este campus, a lo que, repito, estamos encantados, con los brazos abiertos, para poder eternalizarlo pues, y de que sea para siempre de Jaén de la Vera. Así que, sin más, le cedo la palabra a Piti. Muchas gracias, Luismi. Bueno, nosotros muy agradecidos, ¿no? de que la acogida desde el primer día ha sido muy buena y ha ido mejorando con el tiempo y con la nueva corporación, con Salo, con todo, ¿no? La verdad es que el Campus Araiz, la quinta edición, Juan Pablo y yo, que somos los directores técnicos del campus, Juan Pablo Márquez y yo, estamos encantados de volver. Y lo que él comenta, ¿no? Queremos con el tiempo, pues bueno, que el baloncesto pues, sea un poquito más importante. Hemos conseguido en estos 5 años pues, que vengan niños también del pueblo y de la comarca, que haya un equipo que se llama Clínica Central Jaraiz, que, bueno, que como bien apunta el alcalde, no es el vóley, no es el fútbol, que son deportes pues, con mucho arraigo, que se está trabajando muy bien aquí en Jaén de la Vera, porque queremos que en el futuro el baloncesto pues, vaya creciendo poco a poco. Pero sobre todo lo que queremos dar es, en un principio, pues que sea en verano un sitio muy importante a nivel nacional. Ya me preguntan mucho, vienen muchos niños de Madrid y queremos que vaya creciendo. En un futuro pues, estamos trabajando para que no sea un solo turno, que sea más de un turno, que seamos capaces, en vez de 180 personas las que nos juntemos, sean 500, sean, bueno, que lo doblemos, incluso lo tripliquemos, porque vemos que la acogida ha sido muy buena. A los padres les gusta traer a los niños a la Vera, les gusta traer a los niños a Jaén, les gusta quedarse el fin de semana que recogen a los niños, les gusta disfrutar de la gastronomía, les gusta disfrutar de todas las mejoras que ha habido, y
sabemos que, bueno, que este año también se va a renovar el pabellón municipal y eso es muy importante tanto para el campus como para el resto de modalidades deportivas que se disputan allí. Nosotros vendremos pues este año con más ganas si cabe, intentaremos mejorar el campus, intentaremos, bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? Tener un segundo turno para dar cabida a los que no entran en el primero, porque lo tenemos prácticamente lleno, cerrando las inscripciones, y sobre todo pues, bueno, tener un contacto continuo con Jaraíz, con Salo, que es un poco la que nos abre la puerta de todo lo que vamos necesitando, y puntualmente pues vamos a otros pueblos de la comarca, pues porque tenemos muchos niños y algunos pabellones, pues bueno, tenemos que utilizarlos, pero sobre todo no queremos movernos de Jaraíz de la Vera, porque es el sitio donde nos sentimos a gusto por muchísimas circunstancias, por las que hemos dicho, de lo que te da Jaraíz y por lo que nos da la gente de Jaraíz de la Vera. En ese sentido estamos encantados, y no solo el deporte, sino que es la convivencia y es el conocer, ¿no? Es el poder atraer, ¿no? El poder atraer gente, y los niños que vienen a aprender baloncesto, vienen a aprender baloncesto con entrenadores profesionales, Juan Pablo Márquez, Miguel Maseda, conmigo mismo, que bueno, pues tenemos experiencia en el mundo profesional, y cada vez nos vienen más niños de estudiantes y de otros clubes de Madrid que, bueno, pues que ven que por venir aquí no va a haber, bueno, pues grandes jugadores como pasa con Ricky Rubio, otros que hacen un campo, lo que hay es grandes entrenadores. Entonces ellos se llevan un gran magisterio de aquí. Aquí no tenemos un marchamo o un sello NBA, pero sí que saben que los padres saben que aquí hay una educación muy buena en lo deportivo, y sobre todo que conocen un rincón de Extremadura, un rincón de la provincia de Cáceres, que es maravilloso porque te da muchísimas posibilidades a la hora de lo turístico, a la hora de lo gastronómico y a la hora de lo relacional, ¿no? En ese sentido, yo creo que intentamos abrir puertas entre todos. Y bueno, pues el agradecimiento es máximo y la ilusión sigue siendo la misma. Para nosotros es un orgullo que sea la 5ª edición, que haya cuajado el proyecto, y tenemos que agradecer tanto a la corporación como a la gente, porque incluso el Club de Fútbol nos ayuda, la persona de Alberto Alonso ha sido también capital bueno, pues aconsejarnos con quién hay que hablar, cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y siempre todo el mundo pues, con los brazos abiertos, ¿no? Muchas gracias a todos y esperemos que siga. ¿Cuándo empieza el campus? Sí, el campus Jaraíz es del 9 al 15 de julio en Jaraíz de la Vera, y lo que hacemos es educar a los niños en el baloncesto, en los valores, en conocer el sitio. Nos gusta hacer muchas rutas con los niños, que no se queden solo en el pabellón o en la residencia, sino que vayan conociendo, los llevamos de ruta, hacemos que duerman en según qué sitios y que conozcan, ¿no? Nuestro sentimiento. Nos gusta ir, nos gusta un poco que ellos socialicen y encuentren pues, la forma, vamos al lago también, a pasar una jornada, y hacemos mucho baloncesto y mucha comida.